En el 2009 nos planteamos la posibilidad de organizar un festival de cine infantil y juvenil que tuviese básicamente dos espacios, ¿no? Un espacio en el que se reúnen audiovisuales dirigidos, realizados por niños y adolescentes, lo cual podría ser una idea bastante particular, digamos, y el segundo espacio era cualquier tipo de material, de película, sea corto, largo, cualquier género, pero realizado por adultos o personas de cualquier edad, dirigido a niños y adolescentes, ¿no? En ese sentido pensamos que debería ser internacional porque un festival de este tipo, o como nosotros lo pensábamos, tendría que ver con un espacio en el que pudiesen encontrarse las diferentes culturas, dialogar entre ellas, porque el diálogo definitivamente es la base para la democracia, y pensando, digamos, en promover cambios y en promover sociedades más justas, creímos que el festival debería ser entonces un espacio para que un argentino se encontrara con un venezolano, y un venezolano con un cubano, y un cubano con un keniano, y un keniano con un estadounidense, y así sucesivamente, ¿no? De hecho, me han motivado muchas cosas para estar aquí. Tengo una niña y a ella le encanta el arte. Yo estudio artes escénicas y pues todo eso ha llevado a darle más importancia, pues, tanto a los niños como a los jóvenes, para que ellos se expresen de una manera libre, de una manera creativa, sin tanto tabú, sin tanto no, que normalmente como los adultos le decimos a los niños no. Bueno, este es un espacio donde ellos pueden seguir siendo creativos, comenzar a ser creativos, los que todavía no han tenido la oportunidad. Ellos vienen aquí a ver películas extranjeras, venezolanas, y a ver todo tipo de cultura, pues, donde en realidad nosotros no tenemos el acceso fácil a este tipo de películas. ¿Por qué están aquí? ¿Les gusta el cine o qué quieren aprender el festival o qué esperan del festival? Te vamos a comentar por acá. Me llamo Sofía Daila Molina, tengo 8 años y me gusta el cine. Me invitaron acá como jurado y pues bueno, disfrutar lo que va a ser esta hermosa actividad que los muchachos con mucho amor pues hicieron para todos nosotros y para todos los niños y jóvenes que hay acá en el Estado Mérida. Soy de Caracas, vengo representando a la Universidad Central. Soy profesor de Social y Psicología, soy licenciado en Educación y Filosofía y siempre he trabajado con cine, me encanta el cine, prefiero ver películas que hacer otra cosa. Estoy fascinado por estar acá compartiendo con ustedes. My name is Ben. Mi nombre es Ben And I'm from Johannesburg, South Africa. y soy de Johannesburgo, Sudáfrica. So my cousins are the lions. Okay. Mis primos son los leones. And I'm happy to come here to your country Estoy muy feliz de estar en su país and to be with you. y estar con todos ustedes. Espero que disfruten el festival, que sea bastante informativo para ustedes, que les sirva de mucho. Y luego nada, es todo, disfrutarlo, conocer más acerca del cine, disfrutar cada película y compartir, conocer gente de Nueva York. Me parece que es tiempo, en una Latinoamérica que está así tan efervescente, de considerar a los chicos como ciudadanos. Este es un tema muy amplio, da no solo para una charla, da para hacer un congreso solo de ese tema. Pero si consideramos a los chicos como ciudadanos, y no como enanitos que están molestando en casa, esos chicos van a tener derechos, van a ser objeto de derechos, y van a tomar además no solo los derechos, sino las obligaciones. Y los chicos tienen mucho para dar. Entonces hay que tomarlos en cuenta, como se los toma en cuenta en este encuentro,
Podríamos hablar otro día del tema de que los chicos son ciudadanos. Y ahí también. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Gil, yo vengo de la República Argentina, específicamente de la ciudad de Mar del Plata, y represento a una institución que se llama Filmoteca Mar del Plata. Nosotros en mi ciudad nos dedicamos a hacer trabajos de investigación y somos historiadores del cine de la Argentina. Estoy plenamente feliz de que me hayan invitado a este festival y de haber conocido tanta gente fantástica que está en el mismo tema. Y sobre todo escuchando las ponencias, uno se da cuenta que ustedes en Venezuela están a punto de alumbrar algo muy grande en el área de formación audiovisual. Y lo que se van dando cuenta ustedes mismos en las ponencias es que se hacen cosas muy importantes, pero que los demás no saben que se están haciendo. Y se ha propuesto en una de las ponencias recién que se unan, que se arme una red de manera que todos puedan compartir ese conocimiento, que se siente la semilla del trabajo de educación audiovisual en las escuelas para poder apoyar a los niños y a los jóvenes, y si es posible que ese ejemplo que sale de Venezuela se pueda transmitir a América Latina. Así que muchísimas gracias por estar acá, bueno, espero poder colaborar en lo que esté a mi alcance. Soy productor audiovisual educativo, vengo de Valencia, Estado Carabobo, y bueno, la muestra de verdad me gustó mucho. Primero felicitando a todos ustedes por lo que hicieron. No es fácil hacer un audiovisual, concretar un equipo, articularlo, tener una idea uno o varios, entonces generar que esa idea sea la voz de muchos, entonces eso es bastante difícil. Y más cuando somos chamos, mejor dicho, que de repente yo quiero hacer cámara, yo quiero ser el director, ahora yo quiero hacer edición, yo quiero hacer todo. Resulta que para llegar a concretar ese equipo es muy difícil. Para coordinarnos entre nosotros mismos es muy difícil. Ya los felicito por los trabajos que presentaron, agradeciendo totalmente pues, lo que hicieron, todo el sacrificio que hicieron, de faltaron a clase y todo eso. Y sigan haciéndolo, vean buen cine. Yo creo que hacer cine es la mejor manera de pasar el tiempo con tus padres. Se ve que todos los proyectos nacieron de amistad y hay muchísimas cosas que nunca vamos a olvidar, porque a lo mejor la película se nos borra de la computadora y tal, pero nunca vamos a olvidar el chalequeo que tuvimos cuando estábamos haciendo la película, lo que nos faltó o lo que pudimos inventar, o ese momento que nos sentamos en casa de alguien o en el colegio, en el recreo, de soñar con hacer la película más terrorífica de todas, con hacer el personaje más desquiciado o expresar el sentimiento a través de un muñeco, ¿no? Me pareció genial, espectacular todas las ideas y sobre todo porque se ve la amistad que genera el cine en todos nosotros y por eso es que estamos acá. Este evento ha sido maravilloso, ha sido sublime con todas las cosas que hemos vivido, con toda la gente que hemos compartido y todos los materiales fabulosos que hemos visto. Yo creo que el cine tiene que estar directamente ligado a la educación porque es el nuevo medio como nosotros podemos ver el mundo y como nuestros alumnos y los muchachos de hoy en día se relacionan. El cine ya deja de ser, o las nuevas tecnologías dejan de ser el futuro de la educación, son el presente. Y es en el presente donde podemos hacer realmente historia y buenas historias que sean dignas de ser contadas a través de una cámara para poder verlas en el cine. Los invito a todos los festivales FICAI que se realicen y a este festival
de niños y jóvenes que se hace en Mérida todos los años. Muchísimas gracias. Soy Pili Galán, vengo de la Fundación Visor, soy jurado en el Festival de Cine Infantil y Juvenil y bueno, estoy muy agradecida que me hayan invitado a este festival. Nosotros estamos también ofreciendo un premio a la Fundación Visor para las realizaciones hechas en FICAI del 2013, hechas por jóvenes dentro del festival. Estamos ofreciendo un premio para incentivar a estos jóvenes cineastas. Y bueno, el festival me parece una idea maravillosa, que hayan logrado hacer algo tan grande también hecho. Y bueno, me parece fantástico porque están creando a nuevos cineastas y a nuevos cinéfilos. Well, I'm a director of a cultural center in Johannesburg, and I'm an artistic director. I work in theater, I work in films, and I work in the arts. I have been amazed. I found it an exciting experience. I enjoyed every moment of being here in Venezuela and meeting especially young people in this country. I like the idea of how you bring things together. I like the energy of the young people, and I like especially that this festival, of all the festivals that I go to, is a festival organized by young people. Importante crear espacios en los que la gente pueda estar preparada o en los que la gente se prepare para esa realidad audiovisual en la que se encuentra y para la inmensa cantidad, o infinita diría yo, cantidad de mensajes audiovisuales que nos bombardean a diario. Entonces, estando en una sociedad audiovisual es absolutamente justificable, es necesario que el ciudadano común, empezando desde los niños, obviamente, recalco esa parte y empezando desde los adolescentes, estén preparados para todos los mensajes, sea el canal sea cual sea el canal que lo transmita, sea cual sea el género, la plataforma, sea la radio, sea la televisión, sea el internet. Por eso definitivamente el FICAI es para nosotros un espacio importante, fundamental, necesario, porque viene a suplir una necesidad importantísima en Venezuela, primeramente como sociedad, y bueno, también a nivel internacional, pues. O sea, FICAI se ha venido convirtiendo en una plataforma que está siendo escuchada a nivel internacional y que está promoviendo esos espacios, bueno, también fuera de Venezuela.